Mariano Rato, buen día. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, Bueno. muy bien. Bueno, ¿qué vamos a tocar hoy? Bueno, ¿de qué voy a hablar? A ver, Voy a hablar de esas conversaciones que uno debería tener, ¿sí? Y que no tiene, ¿sí? Son esas conversaciones que no necesariamente tienen que ver con algo urgente, ¿no? Ni con algo demasiado dramático ni drástico. Pero sí son conversaciones que si uno no tiene, bueno, pasa algo, uno se siente demasiado incómodo por momentos. Puede ser con la pareja, puede ser con un jefe, puede ser con alguien de la familia, con un amigo e incluso con uno mismo. Y sin embargo, a veces estas conversaciones no ocurren, no suceden. Pensaba en alguien cuando venía para acá sin dar demasiados detalles, que, bueno, que no se sentía demasiado mal, que no es que estaba deprimido, no es que tenía un problema de ansiedad, ¿sí? Pero sí estaba cansado, irritable, con menos ganas, le costaban un poco más las cosas, pero dormía bien, entrenaba, ¿no? La cosa parecía que estaba más o menos en orden, sin embargo había algo que no terminaba de encajar. Y cuando empezamos a indagar un poco y a hilar un poco más fino sobre lo que le estaba ocurriendo, nos dimos cuenta de que en realidad lo que le ocurría era algo bastante simple. Y era una conversación, una sola conversación, que de nuevo no era escandalosa, no era dramática, no era algo drástico, era una conversación incómoda que no estaba teniendo y que, bueno, y que venía pateando desde hace mucho tiempo. Y a veces pasa esto, ¿no? Que, bueno, nada, que uno no está cansado, que uno no es que está deprimido, que uno no es que está ansioso o que tiene un problema psicológico con nombre y apellido. Pasa que uno está a veces sosteniendo algo que bueno, nada, que pesa y que lo sostiene sin resolver. Y ahí es donde viene un término que yo utilizo mucho, un concepto que yo utilizo mucho, que hablé mucho acá en la radio, que tiene que ver con evitar, ¿sí? Y con la idea de que evitar no es gratis. Evitar es muy costoso, porque nos hace pensar una y otra vez sobre diferentes escenarios mentales y, bueno, y sobre diferentes respuestas que deberíamos dar y sobre distintas conversaciones que nos dan vueltas en la cabeza. Y cuando nada de todo eso sucede, cuando uno sigue evitando, cuando uno posterga la decisión, bueno, no hay una descarga de verdad, ¿sí? Y la cosa sigue pesando ahí adentro, ¿sí? Adentro nuestro. De nuevo, piensen en esto, no era a ver, algo drástico, era una conversación y solo una, ¿sí? Que está. tenía que tener con alguien o consigo mismo, pero que no estaba teniendo. ¿Qué? Ah, no, No, ¿a qué voy? A ver, algo simple. No estamos hablando de un problemón. total. Porque el problemón sí normalmente lo comentamos o lo charlamos con quien fuere, digamos, ¿no? Pero cuando es algo simple que vos decís, me parece a mí que es así. Ah, totalmente, Ceci. ¿Vieron esos momentos donde uno se siente como que está como en pausa? Claro. Donde no puede avanzar, donde no puede retroceder, donde sí, uno cumple, razona, más o menos entiende lo que le sucede, pero no pasa lo que tiene que pasar. Claro. No se mueve la fichita que se tiene que mover. Y de nuevo, podrían ser un montón de cosas. Yo hoy puntualmente estoy hablando de esa Es. conversación. Ahí está. ¿Sí? Y a veces, bueno, los psicólogos tratamos muchas veces de como de armar el terreno de batalla, ¿no? Y a veces en el terreno de batallas hay diferentes personajes, ¿no? Está uno y está el otro, ¿no? Está, claro. Pero a veces ese otro no existe como tal. Y a veces es la conversación que uno tiene que tener consigo mismo, con la almohada, ¿no? Claro. Frente al espejo, ¿no? Es poder decirnos las cosas que no nos animamos a decirnos o que ni siquiera nos animamos a pensar, Claro. a intelectualizar, ¿sí? Bien. Nada, pensaba un poco en eso, en esas personas que de nuevo, que funcionan. Me gusta como este concepto, esta idea que vengo trabajando desde hace ya varias columnas, que no son personas que están destruidas o personas súper disfuncionales o personas que todo el mundo dice, che, tenés un tema, anda al psicólogo. Es ese nicho, ¿sí? Son esas personas que quedan ahí en un gris, donde no la están pasando bien, donde algo les sucede, pero frente a los ojos de los demás, todo funciona. Porque claro, a veces es empezar como a hilar algún tipo de conversación Claro. con uno mismo o con el otro, pero sin tener muy claro cuál es el norte, ¿no? Claro. Pero bueno, incluso en ese escenario, en esa situación, uno debería como empezar a mover algo ahí, o debería poder empezar como a destrabar algo, a mover alguna ficha. A veces esa ficha tiene que ver con mover algo del personaje que tenemos enfrente, a veces tiene que ver con mover alguna ficha interna.
Muchas veces uno piensa que se trata de entender más o de descansar más o de esperar el momento perfecto y a veces eso nunca ocurre, ¿sí? Ujú. A veces tiene que ver con tener esa conversación a secas con un otro, con uno mismo y bueno, nada, y no esperar a que la cosa sea ideal. Lo que pasa es que muchas veces uno cree que tiene que llevar a cabo alguna acción que le dé algo de seguridad. Claro. Una acción que nos permita visualizar el destino, que nos permita visualizar un poco cuál es el objetivo, cuál es la meta, ¿sí? Claro. Y a veces, sobre todo en psicología, las acciones que llevamos a cabo son medio invisibles, incluso cuando sabemos lo que, o cuando creemos saber lo que va a suceder. Claro. A veces llevamos a cabo alguna acción, a veces llevamos a cabo, damos un primer paso sin saber muy bien a dónde nos va a llevar el destino, ¿no? Y ese me parece que es un punto súper interesante, ¿no? Porque, ¿qué? Y otra cosa, para vos es un tema que gira dentro de tu cabeza y dentro de tu mente. Y cuando se lo planteas al otro, ponele que el tema es con otro, lo ve nada. Era Total. esto, Re. te quiero decir. Entonces vos decís, pero para mí era un tema que lo teníamos que charlar. Y el Total. otro ni bola. Todos tenemos como una cuota de narcisismo muy, muy exacerbado donde nos creemos que somos súper importantes y que Total. las decisiones que vamos a tomar son trascendentales para la existencia de la humanidad, no solamente para nuestra propia historia de vida. Claro. Esta semana lo hablaba justamente con un paciente que me decía esto: che, hice lo que venía postergando desde hace mucho tiempo. Supongamos que Sí. sigo un poco con Sí. con la temática, tuve esa conversación donde yo creía que la cosa se iba a desmoronar y donde yo creía que, nada, que las consecuencias iban a ser dramáticas y no pasó absolutamente nada. ¿No? Como muchas veces el narcisismo nuestro de creer de que sí, de que nuestras acciones son trascendentales, bueno, a veces sí lo son, pero no siempre, y donde uno cree que sí, que uno no, nada, que uno es como el centro del universo, que uno no puede llevar a cabo determinadas acciones, bueno, nos traban o nos condicionan, y en realidad la vida sigue ahí, nada pasa demasiado, ¿no? Exacto. También te pregunto, perdón Marian que te interrumpa, no está la negra, está Cecilia hoy que interrumpe. ¿El silencio habla? Bueno, el silencio habla, sí, definitivamente. Es una respuesta, ¿no? Para Una alguien que forma de habla responder. mucho, digamos. Total. Claro. Re, que el psicólogo se quede en silencio, Es ¿no? mejor. Ok, llegó el paciente, 45 minutos de diálogo ininterrumpido, de monólogo ininterrumpido, y el psicólogo se queda mudo. Che, bueno, sí, hay una respuesta, Hay, ¿no? hay. Hay un mensaje. Claro, Totalmente. total. Re. Che, bueno, nada, pensaba en eso, en esas conversaciones que a veces no tenemos y que buscamos tratar de perfeccionar, de entender, de que el momento sea perfecto, adecuado, para que la cosa ocurra, y a veces eso no existe, a veces eso no pasa, y a veces cuando uno tiene esa conversación, algo se acomoda, ¿sí? Incluso algo se acomoda cuando uno no tiene como certeza, cuando uno no tiene certeza exacta de cómo se va a acomodar, pero algo de todas maneras se termina acomodando. Y por eso un poco la conversación de hoy tenía que ver con eso, con animarse a tener esa conversación, con un otro o con uno mismo. ¿Afecta la sobreinformación, la sobre mala o buena información que está circulando en las redes o demás? Bueno, sí, creo que sí. O sea, no se me ocurre así como pensar en como un, ¿cómo decirlo? Como en una variable directa. Che, cuanto más información, más chances hay. Creo que depende mucho de quién es el receptor, ¿no? De qué se le mueve a uno. Pero sí, a veces las redes pueden funcionar como un intento de que la cosa siga igual, ¿no? Che, bueno, ok, tengo que tener esta conversación y me meto en las redes para ver cómo otros sí la tienen y yo no la tengo, y eso hace que yo siga siendo muy pasivo y siga siendo muy evitativo. Y a veces no, a veces uno ve ahí en las redes una persona, un alguien, no importa quién, público o del ámbito privado, del ámbito más personal, que se animó a algo y lo cuenta y lo da y lo manifiesta en las redes sociales, y es como el empujón que uno necesita para decir, che, bueno, si esa persona pudo, yo también puedo, ¿no? Entonces, me parece que depende de cada persona, pero que sí, que puede jugar en contra de llevar a cabo esta conversación, de dar ese paso, o puede jugar a favor, total, sí. ¿Ese clic puede venir de cualquier lado? Total. Una frase, un sobrecito de azúcar, Yo creo que sí, ¿no? Es tan personal. Eso, ¿viste? Cuando vos decís, ah, ¿y qué te llevó ahora a tener eso? ¿Qué te llevó a dar ese paso? ¿Qué te llevó a tener esa conversación? ¿Qué te llevó qué te llevó a que lleves esa acción? Total, a veces es nada. Che, me cancelaron el turno médico. Ah, ¿y? Nada, y tuve 45 minutos libres que hacía mucho tiempo que no tenía, y eso me llevó a conectar con, nada, con la Bueno, cuestión.